Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Vamos a conversar sobre diferentes escenarios de la geopolítica latinoamericana e internacional. No solamente sobre Cuba, aunque vamos a empezar, por supuesto, en coherencia temática con este canal, Cuba Información. Vamos a empezar a hablar sobre Cuba, sobre la política genocida del gobierno de Estados Unidos contra la economía de las familias cubanas, que se resiente de una manera directa e indirecta de toda la batería de sanciones, toda la política de bloqueo económico, financiero y comercial, de la inclusión de Cuba en una lista de países terroristas que le impide hacer transferencias bancarias, recibir créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Un niño decía hace muy poco en el Congreso Internacional de Pedagogía 2025 que se celebraba en La Habana, decía unas palabras dirigidas a Donald Trump y no precisamente, yo creo que reflejando además el valor o los valores que se inculcan en la educación de Cuba, no precisamente suplicando al emperador, sino plantándole cara a Trump y a cualquiera que quiera meter sus patas y sus garras en la soberanía de Cuba. Era un pionero cubano, un escolar cubano, que decía, se llama Sergio: vivo en Cuba, tengo 11 años, sé que usted no le prestará atención a lo que le voy a decir, pero igual no me voy a callar. Sé que Cuba no es perfecta, pero aquí tenemos nuestro sol, nuestra música, nuestra familia, y eso nos hace felices. Pero si usted nos pone más trabas, recuerden, 243 sanciones aprobó Trump en su primera legislatura, en su primer mandato, y ahora acaba de aprobar algunas más. ¿Cómo vamos a poder seguir soñando? ¿Cómo vamos a construir un mundo mejor? Le voy a mandar un dibujo en él, niños de todas partes del mundo, cogidos de la mano, bailando, riendo. Y cuando digo todos los niños y niñas, también hablo de los de Palestina. Sí, porque esos también importan. Todos los niños y niñas importan, aunque usted no lo crea. Y no nos vamos a callar, vamos a luchar por nuestra felicidad, por la paz. Vamos a demostrarle que los niños y niñas somos más fuertes que usted. Y acaba la frase diciendo, seremos como el Che. Bueno, pues así empezamos este programa con unas palabras que son el reflejo de lo que se inculca en Cuba, en las escuelas de Cuba. Algunos dicen, no, es adoctrinamiento. No. Son valores. Valores de, no solamente de resistencia, sino de orgullo. Frente a un imperio, frente a un agresor que quiere pisotear los derechos de un pueblo, la economía de un pueblo, de hecho lo hace. Y frente a eso, mucha resistencia y mucho espíritu patriótico y de defensa de su nación. Así empezamos este programa. Bienvenido, Lázaro Ramas. Tremendo. Excelente siempre la presentación del programa y desde luego, como siempre, también enviamos un abrazo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y también, por extensión, a todos los interesados en la temática cubana y en la verdad que tenemos que decir en nombre del pueblo cubano, la verdad de Cuba ante las pretensiones del imperio de los Estados Unidos. Pues bueno, esto es una expresión del sentimiento que está en el alma del pueblo cubano, en la sociedad cubana y también, cómo no, en los niños cubanos, niñas y niños, con una educación que es lo que tú dices. Ahora hablarán los odiadores, los sinvergüenza, de que adoctrinamiento y tal. No, es educación, educar en valores, en sentimientos patrios, educar en la verdad de una isla del Caribe con 11 millones y poco de habitantes que está siendo acosada, agredida sistemáticamente de una forma cruel, de una forma criminal por la potencia imperialista más grande de la historia, los Estados Unidos de América. Es una agresión sostenida en el tiempo
que se convierte en el bloqueo económico, financiero y comercial más largo, más profundo, más abarcador de toda la historia. Entonces, la educación va dirigida a esos valores, los valores de resistencia, los valores de saber dónde está el mal, dónde está el bien y dónde está el camino que ha escogido y dónde y por qué el camino que ha escogido la mayoría del pueblo cubano. Hay que decir, para que nadie se... que cuando triunfa la revolución, más del 90% del pueblo cubano estaba apoyando y participando a la fuerza revolucionaria encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Es decir, que no era que llegó más del 90% apoyando la revolución, y ese apoyo mayoritario existe, está presente todavía y está presente en una carta tan bonita, tan emotiva como la que este niño de solo 11 años le ha dirigido al presidente de los Estados Unidos. Realmente, si esto es adoctrinamiento, que viva el adoctrinamiento, porque es ser educado en no dejarse avasallar, pisotear, no ponerse de rodillas, resistir, sacar los dientes, las uñas y lo que haga falta contra alguien que te trata de matar de hambre, de apagones, de carencias, etcétera, etcétera.